Estamos ya en contacto telefónico, ¿verdad? Y me encanta esta entrevista que vamos a tener, minutos. Le robamos su minuto, le robamos este tiempo a él porque él sabe mucho, conoce mucho y hoy tenemos el privilegio de poder contar con él aquí en la radio. Así que el licenciado Eduardo Matos está con nosotros vía telefónica. ¿Cómo te va, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes, mi querido Cristian Mendoza. Un gusto, un placer y un privilegio compartir contigo estos cortos minutos y no me sacas nada de tiempo, mi amado. Para mí, como siempre, un privilegio poder servir a toda la comunidad. ¿En qué te ayudo hoy, mi querido? Bueno, Eduardo, estábamos analizando algo genial, ¿verdad? Y sé que va a tener mucha repercusión después, porque hay una pregunta que me latió desde el alma, como se dice, ¿verdad? Y nació para poder compartir con la gente, ¿verdad? Ahí estoy poniendo una plaquita en el Facebook. La pregunta dice, ¿es correcto lo que estoy creyendo, ¿verdad? Hablando de creencias, hablando yo creo en esto y nadie me va a mover de esto, dice la gente, ¿verdad? O si no, algunos tienen algún pensamiento filosófico o un razonamiento que se cierra, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico, ¿verdad? ¿Qué opinás con respecto a eso, mi querido Eduardo? Qué interesante tu pregunta y de verdad bastante complicada también al mismo tiempo, ¿verdad? Porque realmente las creencias dependen de muchos factores. Si nos vamos, por ejemplo, al plano religioso, que es lo más fácil, el ejemplo más correcto y más fácil que se me ocurre en este momento y más rápido. ¿Por qué creo en Dios? ¿Por qué creo que si me acerco a este lugar y me arrodillo acá y pido a esto, voy a recibir algo? ¿Es esto adecuado? ¿No es adecuado? Muy bien, hay que ver el contexto social. Que me enseñó mi abuelita, mi abuelito, mi papá y mi mamá, ¿verdad? Y me dijeron que tengo que doblar por mi brazo algo con unas cuentas y tengo que hacer un largo recorrido de palabras para lograr algo. Bueno, también tiene que ver ese contexto, lo que yo aprendí. Entonces ahí tenemos que ver qué dice la palabra de Dios, porque si es algo religioso, vamos a la Biblia y ahí también entra a tallar la interpretación. Cuando hablo de contexto social, hablamos de que lo que cree un budista no es lo mismo que cree un cristiano judaico, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que analizar muy bien ese concepto primero, mi querido Cristian, de con quién estás hablando. Estás hablando con un testigo de Jehová, estás hablando con un mormón, estás hablando con un cristiano católico, estás hablando con un sacerdote, con un pastor, estás hablando con un operador de radio, estás hablando con un psicólogo. Cada uno va a tener un concepto distinto de lo que cree. Exactamente. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿podría ser un poco más específico acerca de alguna creencia? Sí, por supuesto. Decime. Por ejemplo, ¿cómo sé que lo que yo estoy creyendo en Dios es lo correcto, verdad? ¿Cómo sé que la doctrina que yo tengo, verdad? Para no cerrarnos, por ejemplo, el catolicismo, el cristianismo, el evangelio, como muchos lo llaman, ¿verdad? Protestante, ¿verdad? Entonces, todo eso entra, ¿verdad? ¿Cómo sé que lo que yo estoy creyendo y por años es lo correcto? Es la pregunta. Muy bien. Que destapa cerebros hoy. Sí, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos que pedirle humildemente la ayuda al Espíritu Santo. Porque todo lo que creemos en Dios y todo eso que vos nombraste recién, católicos, heredia, todos creen en el Espíritu Santo. Sí. ¿De acuerdo? De alguna u otra forma le invocan. Entonces, con mucha humildad, en el nombre de Jesús, invocarle al Espíritu Santo, tener con la palabra de Dios abierta, ¿verdad? Y con la mente muy abierta también, y con muchísima humildad pedirle al Espíritu Santo que nos muestre cuál es el camino y la doctrina correcta. En la Biblia tenemos muchísimas enseñanzas de Jesús con respecto a quiénes son los mentirosos, a quiénes son los que van a venir a hacer falsos milagros, ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí. Alguien podría decirme, bueno, tu pastor hace falsos milagros, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nosotros nos vamos a pelear con esa persona? No. Tenemos que ir a la palabra de Dios y a escudriñar y a hablar con el Espíritu Santo, y Él nos va a mostrar en nuestro corazón, con la humildad necesaria, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Siempre, y esa es la única regla que yo al menos conozco.
Sí, mi querido Cristian. Sí, súper bien. Buenísima tu acotación en cuanto a eso, Eduardo. Imagínate que la Gracias, gente, por hermano. ejemplo, imagínate que la gente esté teniendo ese concepto, ¿verdad? Y está diciendo, yo no sabía eso, ¿verdad? Yo me Ujú. jugaba porque mi abuelo, mi tatarabuelo, mis padres creyeron en esto y ahora que estoy conociendo eso, ese punto de vista me es extraño. Ahora, romper el ciclo de lo que vos creías antes y hoy en día te están diciendo para que creas algo, pero con evidencias. Es totalmente diferente, Mm. ¿verdad? Totalmente diferente. Ujú. Hay que tener evidencia de lo que uno enseña, Mm, ¿verdad? Por ejemplo, si mi papá era homosexual, mm, ¿verdad? Pero tuvo un desliz con una mujer que es mi mamá. Y yo nací y mi papá me dice, mira, el homosexualismo no es malo. ujú, Yo practico el homosexualismo porque no conozco otra cosa, me encanta, ¿verdad? A lo mejor él fue abusado de niño y no sabe. Bueno, entonces mm, por eso es tiene esta tendencia y tiene pareja hombre. Y me mm. dice, ¿sabes que si vos querés ser homosexual, vos podés, no, ahí no pasa nada, no es nada malo? Y eso es lo que yo aprendo y es lo que yo agarro y creo. Porque me enseñó mi papá, que es mi papá, una autoridad para mí. Entonces para el cristiano, la autoridad es la palabra de Dios. Ujú. La autoridad es Cristo y ningún otro. No hay ahí sacerdote, no hay papa, no hay pastor, no hay ninguna otra cosa. Solamente la palabra de Dios es nuestra norma de fe y conducta. ¿Verdad, Cristian querido? Totalmente, muy de acuerdo contigo. Y ahí estoy pasando unas placas también con respecto a lo que estás hablando, Eduardo. El paso uno es Sí, creencia, ¿verdad? Que tiene que ver, sí. por ejemplo, lo que yo creo, que demuestro. El paso 2, por ejemplo, es tu conducta. Lo que vos crees Sí. se tiene que mover de acuerdo a tu conducta. Yo no puedo, por ejemplo, decir, yo creo en tal cosa, me gusta la iglesia, pero no me voy, ¿verdad? Entonces, la Ujú. conducta, lo que estás creyendo, no va acorde a eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ujú. Tampoco podemos creer cualquier cosa, Cristian. Y Sí. creerle a la persona. Yo te puedo decir, mira, yo soy árbol. Mm. Yo me siento árbol y a partir de ahora me van a salir ramas y voy a tener hojas. Yo Mm, creo. Entonces yo tengo un problema psicológico gravísimo, mm, ¿verdad? Y vos no vas a poder contender conmigo y explicarme que yo no soy un árbol, porque yo tengo un problema psicológico, ahí eso es diferente. total. Yo no puedo demostrar que yo soy un árbol, o que voy a hacerlo. Ujú. Y aparte que eso científicamente es completamente imposible, no hay cómo él pueda demostrar que va a ser árbol, ¿verdad? Pero nosotros sí podemos demostrar de que hay un ser superior. Totalmente de acuerdo. Ese es más difícil. No vamos a entrar en debate ahí porque nos van a comenzar a llamar los ateos a la radio. No. Yo creo que se entendió perfectamente, Eduardo. Llegó muy bien, buena receptividad llegó. Mira, Eduardo, te agradezco por este punto tremendo. Algo más que quiera acotar, Eduardo, porque sinceramente aprendimos muchísimo con estos minutos contigo. Amén, gloria a Dios, estamos para servir. Quiero invitarle cordialmente a todos los seguidores de tu programa Ujú. a que nos estén escuchando el próximo sábado, primer sábado de marzo. El 4. Vamos a estar, sí señor, vamos a estar iniciando consejería hoy a las 15 horas. Sábado a las 15 horas consejería hoy. Nuestro programa de radio comienza con todo y vamos hasta finales de noviembre. En el nombre de Jesús todo este año tenemos novedades importantísimas para tratar con todos. Muchísimas gracias. Ahí entonces están, ya lo dijo Eduardo Matos con Betina Matos, que van a estar arrancando consejería hoy a partir del sábado 4 de marzo. Se viene con todo Así marzo y es, se viene con todo también consejería hoy. se viene con todo. Con Muchísimas todo, gracias, con mi todo. querido. A vos, mi amado, un gusto con saludarte, que Dios te bendiga rica y abundantemente. Un abrazo tremendo, Eduardo Matos. Saludos para todos de ahí. Chao, campeón, chao, chao, gracias. Bendiciones.